Bienvenidos sean viajeros en busca del conocimiento y antiguos tesoros a este pozo de enigmas. Bueno, el día de hoy se me dio por querer grabar este video de manera espontánea, ¿no? De hecho, estoy grabando con mi celular, espero que se esté escuchando bien y se vea bien. Y bueno, la razón de este video es porque estaba leyendo este libro, ya que es El Contrato Social de Rousseau. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero bueno, aquí les dejo la portada. Y bueno, en este libro realmente el autor toca un tema que me pareció extremadamente potente y por eso me dio tantas ganas de hacer este pequeño video reflexivo sobre este tema. Bueno, estamos en el capítulo 4, ¿ya? Que es sobre la esclavitud, y aquí Rousseau dice lo siguiente: renunciar a la libertad es renunciar a la condición de hombre, a los derechos de la humanidad e incluso a los deberes. Y a esto, y a esto incluye y eliminar toda libertad a su voluntad supone arrebatar toda moralidad a sus acciones. Y bueno, justamente esto me pareció extremadamente potente. Porque claro, lo que él dice es que cuando una persona renuncia a su libertad, también está renunciando a la responsabilidad de su propia vida. Es como que sencillamente, digamos, al someterme, por ejemplo, a una obediencia ciega, estoy renunciando entonces a mi libertad y también a mi responsabilidad y por tanto a la carga moral de mis acciones. Porque claro, ahora como yo estoy obedeciendo, voy a hacer lo que la otra persona me diga sin importar qué. Y esto me pareció extremadamente potente. O sea, cómo él va relacionando el tema de la renuncia de la libertad con el tema de la responsabilidad y posteriormente al comportamiento moral, ¿no ve? Y esto me recuerda justamente a una investigación de un psicólogo que se hizo más o menos, no sé, 1860, por ahí, y hablamos de justamente Stanley Milgram, que era un psicólogo que decidió hacer un experimento social, ¿no? Respecto al comportamiento moral. Bueno, ¿en qué consistía su experimento? Su experimento consistía en que iban a haber dos participantes en un cuarto. Un participante que iba a ser el rol del estudiante y un participante que iba a ser el rol del maestro. Ambos iban a estar separados por una tela, de manera que entre ambos no se iban a poder ver directamente. Pero bueno, ¿qué iba a hacer cada uno? El estudiante debía resolver problemas, pero estaba conectado a una máquina que lanzaba descargas eléctricas. De manera que si se equivocaba en un problema, le electrocutaban. Y el maestro era justamente el que estaba a cargo de manejar esta máquina, es el que lanzaba entonces las descargas eléctricas y además era capaz de aumentar o disminuir el voltaje. Bueno, entonces la cuestión es que, como dije, ellos no podían verse porque había como una tela, pero digamos que el maestro era capaz de ver un poco la silueta del estudiante y sobre todo escucharlo. Entonces cuando le lanzaba las descargas eléctricas era capaz de escuchar, digamos, el efecto en la persona y sus gemidos, gritos, etcétera, ¿no? Ahora, claro, este experimento era en realidad una farsa, ya era una farsa, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Así son los psicólogos. Entonces, bueno, el estudiante en realidad era un actor porque realmente no estaba conectado a la máquina que lanzaba descargas eléctricas. Porque claro, el experimento no se trata con nada que ver con educación y bueno, y no se trata de electrocutar a alguien, sino lo que se trata es de observar a la persona que cree que está electrocutando a alguien y cómo se va a comportar en esta situación, ¿no es así? Entonces, claro, Milgram quería ver si las personas normales eran capaces de hacer comportamientos, digamos, bestias, duros, simplemente por obedecer. Entonces, claro, en esta habitación estaba el maestro y el estudiante, no los que eran los dos roles, digamos, simbólicos, y además estaba el psicólogo que supuestamente estaba supervisando la investigación y estaba viendo si el estudiante hacía bien o mal los ejercicios y supuestamente notaba, ¿no? Pero como digo, esto era una farsa. Simplemente era observar cómo la persona, que es el rol del maestro, manejaba la máquina. La cuestión es que cuando empezaba la experimentación, todo empezaba chill, o sea, digamos normal, porque era un choque eléctrico pequeño, con un voltaje pequeño, y la persona, que es el estudiante, normal, ¿no? O sea, algunas veces se equivocaba y, me equivoqué, bueno, corrijo, digamos, ¿no es así? Pero la cuestión es que poco a poco el psicólogo, como digo, como esto era una farsa, el psicólogo cada vez se ponía más frío y decía, no,
tienes que empezar a aumentar el voltaje, porque mira cómo el estudiante mira cómo se está equivocando, así que hay que aumentar poco a poco más el voltaje. Entonces el que es el rol del maestro iba aumentando el voltaje y empezaban a hacer las descargas eléctricas y poco a poco escuchaba más fuerte los gritos de la otra persona, gritos, gemidos. Llega un punto donde el psicólogo le exige aumentar tanto el voltaje, ¿no? El voltaje, porque como digo, nadie se está electrocutando, pero el actor que hacía del estudiante algunas veces ya se ponía a llorar, decía, no, por favor, sáquenme, ya no quiero estar aquí, me duele, siento algo en el pecho, no, o sea, hubo una situación así súper tétrica y el psicólogo súper frío insistía en que se tenía que seguir haciendo la experimentación, le decía, la hace la otra corriente, ¿no? Y es como que, ufa, brutal. Entonces la persona que estaba en el maestro estaba así como que, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, de la nada todo se ponía súper turbo, todo se puso bastante turbio y yo estoy aquí en medio, ¿no? Pero claro, aquí entra justamente lo interesante. Todo participante tenía la voluntad de irse. Porque claro, ningún participante de la investigación tiene una obligación legal o moral frente a la investigación. Si el tipo, el que hacía el rol de maestro, decía, oye, ya no quiero hacer esto, me voy, podía hacerlo con toda libertad. Eso le habían dejado en claro desde el principio. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que ha participado en esta investigación se quedó hasta el final aumentando los voltajes y haciendo el daño por más de que el otro le pidiera que ya no quería seguir con el experimento, que ya no podía resistir las descargas, que estaba enfermo y demás. Pero aún así como que seguía las órdenes del psicólogo y aumentaba el voltaje, le lanzaba descargas más prolongadas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Justamente cuando termina el experimento, claro, las personas que hacen del maestro, muchos quedaban así con un shock emocional porque realmente no eran capaces de entender qué habían hecho, ¿no? Se quedaban de, wow, pero ¿qué hice? O sea, he lastimado a alguien. Claro, y cuando le preguntaban, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué los has lastimado así? ¿No? O sea, siguiendo, digamos, justamente esta farsa, lo otro es que estaba siguiendo órdenes. Y aquí es justamente donde estamos conectando con lo que dice Rousseau, de que justamente cuando abandonamos nuestra libertad, ¿no? También se nos arrebata, o bueno, arrebatamos a nuestro comportamiento la responsabilidad moral de nuestras acciones. Entonces ahí vemos lo que es el desenganche moral. El desenganche moral consiste en básicamente desligarse de nuestra responsabilidad moral por alguna excusa. En este caso la excusa era decir que, bueno, yo estaba siguiendo órdenes y la culpa es de ese psicólogo psicópata que me hizo electrocutar al tipo con todo, ¿no? Pero vuelvo a decir, es que es interesante, justamente las personas tienen muchas veces a desengancharse moralmente por seguir órdenes, porque abandonaron su libertad, su derecho por la obediencia. Entonces, su responsabilidad moral se fue de sabático, ¿no es así? Y bueno, pero esta misma excusa que se ve en este experimento se escuchó igual de los que trabajaron en los campos de concentración, ¿no? Cuando terminó la guerra les preguntaron cómo fueron capaces de hacer estas atrocidades y todos decían es que estábamos siguiendo órdenes. Y es brutal, porque claro, o sea, ahí se ve cómo cualquier persona es capaz de hacer atrocidades cuando abandona su responsabilidad moral de sus propias acciones. Entonces, por eso me pareció brutal. O sea, cuando estaba leyendo el libro, se me vino todas estas ideas y dije, no, tengo que hacer un video, así como sea, pero tengo que grabar un video sobre esto porque me parece muy potente. En cualquier caso, siguiendo entonces con lo que estamos diciendo, es que, bueno, los efectos de abandonar nuestra libertad y derechos por seguir por seguir alguna orden, ideología o demandas sociales, ¿no? Veo discursos sociales, ¿no? Por complacer a alguien. El problema es que después de eso muchas veces acabamos yendo a lugares que no hubiéramos deseado ir. Es normal escuchar a alguna persona decir de que ha sentido que su vida por mucho tiempo estaba en modo automático, que sencillamente solo vivía y hacía cosas, pero en un momento es como que despierta y se da cuenta que se siente insatisfecho y es más, ve en el lugar donde se encuentra y dice, yo no quería estar aquí, pero claro, porque se dejó llevar tanto por,
los demás, digamos, que se olvidó tomar la responsabilidad de su propia vida. Es como que dejó que otros se vuelvan dueños de sus conductas, de sus decisiones, y es por eso que llegó un momento donde dice, pucha, ¿qué estoy haciendo aquí? Soy infeliz, o siento que no he disfrutado lo que podía haber, o sea, no, siento que no he disfrutado mi vida y siento que no hice lo que hubiera querido hacer. Entonces, por eso me parece importante entender de que, bueno, muchos son los filósofos y demás que te proponen siempre que uno tiene que conseguir que sus acciones y sus pensamientos y palabras sean coherentes, ¿no ve? Hacer lo que uno dice y piensa. Sin embargo, muchas veces no se dice que para conseguir esta coherencia, que tus comportamientos estén totalmente relacionadas con tus pensamientos y palabras, es que tú tienes que aceptar tu libertad, tienes que volverte a reconquistar, volverte a ser dueño nuevamente de tu vida para que de esa manera tú vuelvas a tener, digamos, la responsabilidad de tus acciones de tus acciones y decisiones, ¿no es así? Y de esa manera nos encontramos con una frase de Nietzsche que dice, solo existe un derecho básico del ser humano, que es, bueno, que el ser humano tiene el derecho de hacer lo que le plazca, ¿no ve? Puede hacer lo que le dé la gana. Ese es el derecho más básico que tiene el ser humano. Pero con ese derecho viene un deber, y es el deber de aceptar las consecuencias. Pero claro, porque cuando uno acepta este derecho, digamos, básico, que es hacer lo que te plazca, es porque estás volviendo a aceptar esta libertad, este derecho, y por tanto vas a aceptar las consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora son fruto de tus decisiones, son el fruto del camino que tú decidiste seguir, ¿no es así? No, ahora tus acciones ya no son la razón de otra persona, no es que otra persona te está diciendo qué hacer, cómo vivir, ni nada, sino que tú has decidido el camino que quieres recorrer y las consecuencias son el fruto de todas tus acciones. Por tanto, sean consecuencias buenas o malas, son cosas que uno ya tiene que aceptar, porque ya son su responsabilidad, ya no es de nadie más. Pero bueno, espero que les haya gustado este videito. Yo creo que voy a estar haciendo algunos más así. Me salió un poco largo, pero bueno, estamos bien igual, son solo 12 minutitos, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que me despido aquí. Más bien quisiera saber qué piensan ustedes sobre este tema y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.